Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a trabajar de una forma muy especial. Les voy a presentar otros géneros literarios que pertenecen a los textos narrativos para que los vayan conociendo y también para que o vayan retomando, porque muchos de ellos los han de haber conocido desde la primaria y la secundaria, pero ahorita que se encuentran en concreto en la materia de Leoye, lectura, expresión oral y escrita, pues es importante ir retomando algunos de ellos. Ya les he mencionado que pues una de mis intenciones en esta materia es que ustedes se vayan haciendo al hábito de la lectura y que se vayan enamorando cada vez más de este maravilloso mundo que es el leer y al mismo tiempo el escribir. Y por eso les quiero ir presentando algunas obras para que ustedes vayan viendo los diferentes estilos de escritura, los personajes que van apareciendo, los objetivos de cada una de ellas. En concreto, el día de hoy tengo planeado leerles una leyenda. Para eso me voy a apoyar de este libro, que es de Gustavo Adolfo Bécquer, que trae rimas, poesía y leyenda. Les voy a leer algunas fábulas, que son un poquito más cortitas. Tenemos aquí las fábulas de Sopo, un libro que probablemente ya conocen, por lo regular se suele pedir en primaria para fomentar la lectura precisamente. Tengo aquí un libro que podríamos catalogarlo dentro del género de las novelas didácticas. Se llama el libro Los consejos de la abuela, de Erin Briet. Pues prácticamente es una guía práctica de algunas cosas que podemos realizar en la vida diaria, a manera de consejos y de pasos de cómo lo podemos ir haciendo. Tengo otros libros aquí a la mano que en algún otro video o en alguna otra clase grabada pues les voy a ir haciendo lectura de ellos. Tengo, bueno, también un clásico, El Periquillo Sarmiento. Tengo aquí un libro de Los Malcasados de Valencia, que sería una obra de teatro. De este no creo poderles leer porque sí, cada capítulo es un poco extenso, entonces no nos alcanzaría la hora de clase, pero por ahí va a haber alguna actividad que tiene que ver precisamente con las obras de teatro. Tenemos clásicos de cuentos. Bueno, es un libro que tiene varios clásicos de cuentos: La Cenicienta, Los Tres Cochinitos, El Patito Feo, La Bella Durmiente. Pero pues también existen los cuentos contemporáneos, como lo es el Mickey Mouse. Este, es una versión muy breve, pero precisamente es para fomentar la lectura en infantes. Tengo aquí un libro de poesía que acabo de conseguir en un puesto de revistas, muy barato por si lo pueden buscar. No olviden que para poder precisamente amar la lectura y conocer diferentes géneros, pues hay que irlos animando a irlos leyendo. Entonces no tengan miedo de comprar algún libro. Si al final de cuentas la poesía no es algo que a ti te agrada, no te preocupes, existen otros géneros que posiblemente te van a agradar. Y bueno, son los que tengo aquí a la mano, pero pues hay más tipos de géneros. El género de ciencia ficción, de terror, tenemos la novela negra, tenemos también ya textos que van en la línea científica, que también es un espacio que vamos a tratar de leer posteriormente. Al final de esta clase les voy a leer una poesía que es muy importante para nuestro tercer parcial, porque por ahí vamos a hacer lo del proyecto de oratoria, expresión oral y la parte de recitar poesía, ¿vale? Pero poco a poco les voy a ir dando las pistas de qué va a tratar en ese parcial, pero ya si se puede ir adelantando un poquito, pues lo vamos a ir haciendo. Me gustaría empezar con con una leyenda, la Jorca de Oro. Para esta clase no es necesario que vayan apuntando, simplemente que vayan poniendo un poco de atención y disfrutando de la lectura y bueno, va a haber una actividad que está en el modo, aunque esa tiene fecha de vencimiento para el día de mañana, para que la puedan realizar sin tanta presión. La Jorca de Oro, leyenda toledana. Ella era hermosa, hermosa con esa hermosura que inspira el vértigo, hermosa con esa hermosura que no se parece en nada a la que soñamos en los ángeles y que sin embargo es sobrenatural, hermosura diabólica que tal vez presta el demonio a algunos seres para hacerlos sus instrumentos en la tierra. Él la amaba. La amaba con ese amor que no conoce freno ni límite. La amaba con ese amor en que se busca un goce y solo se encuentran martirios. Amor que se asemeja a la felicidad y que no obstante
diríase que lo infunde el cielo para la expiación de una culpa. Ella era caprichosa, caprichosa y extravagante, como todas las mujeres del mundo. Él, supersticioso, supersticioso y valiente como todos los hombres de su época. Ella se llamaba María Antúnez, él, Pedro Alonso de Orellana. Los dos eran toledanos, y los dos vivían en la misma ciudad que los vio nacer. La tradición que refiere esa maravillosa historia, acaecida hace muchos años, no dice nada más acerca de los personajes que fueron sus héroes. Yo, en mi calidad de cronista verídico, no añadiré ni una sola palabra de mi cosecha para caracterizarlos mejor. Él la encontró un día llorando y le preguntó: ¿por qué lloras? Ella se enjugó los ojos, lo miró fijamente, arrojó un suspiro y volvió a llorar. Pedro entonces, acercándose a María, le tomó una mano, apoyó el codo en el pretil árabe, desde donde la hermosa miraba pasar la corriente del río, y tornó a decirle: ¿por qué lloras? El Tajo se retorcía gimiendo al pie del mirador, entre las rocas sobre las que se asienta la ciudad imperial. El sol trasponía los montes vecinos, la niebla de la tarde flotaba como un velo de grasa azul, y solo el monótono ruido del agua interrumpía el alto silencio. María exclamó: no me preguntes por qué lloro, no me lo preguntes, pues ni yo sabré contestarte ni tú comprenderme. Hay deseos que se ahogan en nuestra alma de mujer sin que los revele más que un suspiro, ideas locas que cruzan por nuestra imaginación sin que ose formularlas el labio, fenómenos incomprensibles de nuestra naturaleza misteriosa, que el hombre no puede ni aún concebir. Te lo ruego, no me preguntes la causa de mi dolor. Si te la revelase, ¿acaso te arrancaría una carcajada? Cuando esas palabras expiraron, ella tornó a inclinar la frente y él a reiterar sus preguntas. La hermosa, rompiendo al fin su obstinado silencio, dijo a su amante con voz sorda y entrecortada: tú lo quieres, es una locura que te hará reír, pero no importa, te lo diré, puesto que lo deseas. Ayer estuve en el templo, se celebraba la fiesta de la Virgen, su imagen colocada en el altar mayor sobre un escabel de oro resplandecía como una ascua de fuego. Las notas del órgano temblaban, dilatándose de eco en eco por el ámbito de la iglesia, y en el coro los sacerdotes entonaban el Salve Regina. Yo rezaba absorta en mis pensamientos religiosos, cuando maquinalmente levanté la cabeza y mi vista se dirigió al altar. No sé por qué mis ojos se fijaron desde luego en la imagen. Digo mal, en la imagen no. Se fijaron en un objeto que hasta entonces no había visto, un objeto que, sin que pudiera explicármelo, llamaba sobre sí toda mi atención. No te rías. Aquel objeto era la ajorca de oro que tiene la Madre de Dios en uno de los brazos en que descansa su divino Hijo. Yo aparté la vista y torné a rezar. Imposible. Mis ojos se volvían involuntariamente al mismo punto. Las luces del altar, reflejándose en las 1000 facetas de sus diamantes, se reproducían de una manera prodigiosa. Millones de chispas de luz, rojas y azules, verdes, amarillas, volteaban alrededor de las piedras como un torbellino de átomos de fuego, como una vertiginosa ronda de estos espíritus de las llamas que fascinan con su brillo y su increíble inquietud. Salí del templo. Vine a casa, pero vine con aquella idea fija en la imaginación. Me acosté para dormir. No pude. Pasó la noche, eterna con aquel pensamiento. Al amanecer se cerraron mis párpados
¿Y lo creerás? Aún en el sueño veía cruzar, perderse y tornar de nuevo una mujer morena y hermosa, que llevaba la joya de oro y pedrería. Una mujer, sí, porque ya no era la Virgen que yo adoro y ante quien me humillo. Era una mujer, otra mujer como yo, que miraba y se reía mofándose de mí. ¿La ves? Parecía decirme mostrándome la joya. ¿Cómo brilla? Parece un círculo de estrellas arrancadas del cielo de una noche de verano. ¿La ves? Pues no es tuya. No lo será nunca. Nunca. Tendrás acaso otras mejores, más ricas si es posible, pero esta que resplandece de un modo tan fantástico, tan fascinador, nunca, nunca. Desperté, pero con la misma idea fija aquí entonces como ahora, semejante a un clavo ardiendo, diabólica, incontrastable, inspirada sin duda por el mismo Satanás, y que callas y doblas la frente, no te hace reír mi locura. Pedro, con un movimiento convulsivo, oprimió el puño de su espada, levantó la cabeza, que en efecto había inclinado, y dijo en voz sorda: ¿Qué virgen tiene esa presea? La del sagrario, murmuró María. La del sagrario, repitió el joven con acento de terror. ¿La del sagrario de la catedral? Y en sus facciones se retrató un instante el estado de su alma, espantada de una idea. Ah, ¿por qué no la posee otra virgen? Prosiguió con acento enérgico y apasionado. ¿Por qué no la tiene el arzobispo en su mitra, el rey en su corona o el diablo entre sus garras? Yo se la arrancaría para ti, aunque me costase la vida o la condenación. Pero a la Virgen del Sagrario, a nuestra santa patrona, yo que he nacido en Toledo, imposible, imposible. Nunca, murmuró María con voz casi imprescindible, nunca. Y siguió llorando. Pedro fijó una mirada estúpida en la corriente del río, en la corriente, que pasaba y pasaba sin cesar ante sus extraviados ojos, quebrándose al pie del mirador, entre las rocas sobre las que se asienta la ciudad imperial. La catedral de Toledo, figuraos un bosque de gigantescas palmeras de granito que al entrelazar sus ramas forman una bóveda colosal y magnífica bajo la que se agurace y vive con la vida que la ha prestado el genio, toda su creación de seres imaginarios y reales. Figuraos un caos incomprensible de sombra y luz, en donde se mezclan y confunden con las tinieblas de las naves los rayos de colores y ojivas, donde lucha y se pierde con la oscuridad del santuario el fulgor de las lámparas. Figuraos un mundo de piedra, inmenso como el espíritu de nuestra religión, sombrío con sus tradiciones, enigmático como sus parábolas, y todavía no tendréis una idea remota de este eterno monumento del entusiasmo y la fe de nuestros mayores, sobre el que los siglos han derramado a porfia el tesoro de sus creencias, de su inspiración, de sus artes. En su seno vive el silencio, la majestad, la poesía, el misticismo y un santo horror que defiende sus umbrales contra los pensamientos mundanos y las mezquinas pasiones de la tierra. La consunción material se alivia respirando el aire puro de las montañas. El ateísmo debe curar respirando su atmósfera de fe. Pero si grande, si imponente, se presenta la catedral a nuestros ojos a cualquier hora que se penetra en un recinto misterioso y sagrado, nunca produce una impresión tan profunda como en los días en que despliega todas las galas de su pompa religiosa, en que sus tabernáculos se cubren de oro y pedrería, sus gradas de alfombras y sus pilares de tapicería. Entonces, cuando arden, despidiendo un torrente de luz sus 1000 lámparas de plata,
cuando flora el aire una nube de incienso y las voces del coro y la armonía de los órganos y las campanas de la torre estremecen el edificio desde sus cimientos más profundos hasta las más altas aguas que lo coronan, entonces es cuando se comprende, al sentirla la tremenda majestad de Dios, que vive en él, y lo anima con un soplo y lo llena con el reflejo de su omnipresencia. El mismo día en que tuvo lugar la escena que acabamos de referir, se celebraba en la Catedral de Toledo el último de la magnífica octava de la Virgen. La fiesta religiosa había traído a ella una multitud inmensa de fieles, pero ya ésta se había dispersado en todas direcciones. Ya se habían apagado las luces de las capillas y del altar mayor, y las colosales puertas del templo habían rechinado sobre sus goznes para cerrarse detrás del último toledano, cuando de entre las sombras y pálido, tan pálido como la estatua de la tumba en que se apoyó un instante mientras dominaba su emoción, se adelantó un hombre que vino deslizándose con el mayor sigilo hasta la verja del crucero. Allí, la claridad de una lámpara permitía distinguir sus facciones. Era Pedro, que había pasado entre los dos amantes para que se aprestara al fin a poner por obra una idea que sólo el concebirla había izado los cabellos de horror. Nunca pudo saberse, pero él estaba allí, y estaba allí para llevar a cabo su criminal propósito. En su mirada inquieta, en el temblor de sus rodillas, en el sudor que corría en anchas gotas de su frente, llevaba escrito su pensamiento. La catedral estaba sola, completamente sola y sumergida en un silencio profundo. No obstante, de cuando en cuando se percibían como unos rumores confusos, chasquidos de madera tal vez, o murmullos del viento, o quién sabe, acaso ilusión de fantasía que oye y ve, palpa en su exaltación lo que no existe. Pero la verdad era que ya cerca, ya lejos, ora en sus espaldas, ora a su mismo lado, sonaban como sollozos que se comprimen, como roce de telas que se arrastran, como rumor de pasos que van y vienen sin cesar. Pedro hizo un esfuerzo para seguir en su camino. Llegó a la verja y subió la primera grada de la capilla mayor. Alrededor de esa capilla estaban las tumbas de los reyes, cuyas imágenes de piedra con la mano en la empuñadura de la espada parecen velar noche y día por el santuario, a cuya sombra descansan por toda una eternidad. Adelante, murmuró en voz baja, y quiso andar y no pudo. Parecía que sus pies se habían clavado en el pavimento. Bajó los ojos y sus cabellos se erizaron de horror. El suelo de la capilla lo formaban anchas y oscuras losas sepulcrales. Por un momento creyó que una mano fría y descarnada lo sujetaba en aquel punto con una fuerza invencible. Las moribundas lámparas que brillaban en el fondo de las naves como estrellas perdidas entre las sombras, oscilaron a su vista y oscilaron las estatuas de los sepulcros y las imágenes del altar. Y osciló el templo todo con sus arcadas de granito y sus machones de sillería. Adelante, volvió a exclamar Pedro, como fuera de sí, y se acercó al ara, y trepando por ella, subió hasta el escabel de la imagen. Todo alrededor suyo se revestía de formas quiméricas y horribles, todo era tinieblas o luz dudosa, más imponente aún que la oscuridad. Solo la reina de los cielos, suavemente iluminada por la lámpara de oro, parecía sonreír tranquila y bondadosa, serena, en medio de tanto horror. Sin embargo, aquella sonrisa muda e inmóvil que lo tranquilizara un instante concluyó por infundirle temor. Un temor más extraño, más profundo que al que hasta entonces había sentido. Tornó, empero, a dominarse. Cerró los ojos para no verla. Extendió la mano con un movimiento convulsivo y le arrancó la ajorca de oro. Piadosa ofrenda de un santo arzobispo, la ajorca de oro cuyo valor equivalía a una fortuna. Ya la presa estaba en su poder. Sus dedos crispados la oprimían con una fuerza sobrenatural.
Solo restaba huir o huir con ella, pero para esto era preciso abrir los ojos, y Pedro tenía miedo de ver la imagen, de ver los reyes de las sepulturas, los demonios de las cornisas y los endriagos de los capiteles, las fajas de sombras y los rayos de luz semejantes a blancos y gigantescos fantasmas, y los rayos de luz que semejantes a blancos y gigantescos fantasmas se movían lentamente en el fondo de las naves, pobladas de rumores y temerosos extraños. Al fin abrió los ojos, tendió una mirada y un grito agudo se escapó de sus labios. La catedral estaba llena de estatuas, estatuas que vestidas con luengos y no vistos ropajes habían descendido de sus huecos y ocupaban todo el ámbito de la iglesia y lo miraban con sus ojos sin pupila. Santos, monjes, ángeles, demonios, guerreros, damas, pajes, cenobias y villanos se rodeaban y confundían en las naves y en el altar. A sus pies oficiaban en presencia de los reyes de los hinojos sobre sus tumbas los arzobispos de mármol que había visto otras veces inmóviles sobre sus lechosos mortuorios, mientras que, arrastrándose por las losas, trepando por los machones, acurrucados en los doseles, suspendidos en las bóvedas, pelulaba como los gusanos en un inmenso cadáver, todo un mundo de reptiles y alimañas de granito, quiméricos, deformes, horrorosos. Ya no pudo resistir más. Las sienes le latieron con una violencia espantosa. Una nube de sangre oscureció sus pupilas, arrojó un segundo grito, un grito desgarrador y sobrehumano, y cayó desvanecido sobre Lara. Cuando al otro día los dependientes de la iglesia lo encontraron al pie del altar, tenía aún la jorca de oro entre sus manos, y al verlos aproximarse exclamó con una entrediente carcajada: ¡Suya! ¡Suya! El infeliz estaba loco. Bueno, aquí tenemos una leyenda de Gustavo Adolfo Bécquer. Tenemos algunas palabras que quizá es necesario investigar un poquito. Por ejemplo, ¿qué es la ajorca? ¿Qué es una ajorca? También cuando nos dice que se acercaba al altar nos habla de Lara. Entonces por ahí podríamos buscar para tener una visión un poco más completa, pero de manera general, bueno, un hombre que por amor o por enamoramiento es capaz de llevar a cabo un robo, un hurto de una pieza de oro con una gran fortuna o que equivale a una gran fortuna, y al final queda loco. Psicológicamente todo lo que puede implicar el encontrarte solo en una iglesia, que estás a punto de robarte una pieza que en este caso podría considerarse sacral, y que pues todo lo que te rodea y al final lo que te observa y lo que te puedes imaginar, entonces apunta hacia allá esta leyenda. Y bueno, es el primer texto que quería leerles. Ahora vamos a pasar a uno que es un poco más breve, más concretito, que son las fábulas de Esopo. Les voy a leer 3. No olviden que las fábulas son las que llevan moraleja al final. A ver, vamos a leer el de la zorra y el busto. Halló cierta zorra un busto en medio del campo, y después de haberle registrado y olido, viendo que no tenía sentido, dijo: tu cabeza es hermosa, pero qué lástima que no tengas eso. ¿Cuál es la moraleja? Lo mismo sucede entre los hombres. La hermosura sin prudencia es un busto sin entendimiento. El lobo, la zorra y el mono. Quejándose el lobo de que la zorra le había hecho un robo, se presentó con ella delante del juez, que era un mono. Porfiriaba el lobo en que tenía razón, y la zorra juraba que ella era inocente. Después de haberles escuchado el mono, pronunció esta sentencia: no consta de modo alguno que tú, lobo, hayas perdido lo que reclamas, pero creo muy bien que tú, zorra, habrás hurtado lo que astutamente niegas. Y levantándose los despidió en el acto de su presencia. ¿Cuál es la moraleja? Al que tiene fama de perverso nadie le cree, aunque alguna vez se queje o pida con justicia.
Vamos por la tercera y última fábula. El asno y el lobo. No pudiendo un lobo cazar otros animales por ser ya muy viejo, ideó matar a un asno que pasía en el campo. Fingióse médico y se acercó a él con mucha solicitud, preguntándole por su salud, pero el asno, que adivinó las malas intenciones del lobo, le contestó con disimulo, que se hallaba enfermo por tener una espina en su pie, la que agradecía sobremanera le arrancase. Animóse a hacerlo el lobo, siempre con intención de matarle, pero colocándose el asno en buena posición, le dio un par de coces en la frente que dejaron a la fiera tendida en el suelo. Escapóse el asno, y cuando el malvado lobo recobró el sentido, dijo para sí: ciertamente lo tengo merecido, porque mi intención era matarle. ¿Cuál es la moraleja? Odiosa es siempre la falsedad. No debe detenerse al enemigo que se presenta descubierto. No debe de temerse al enemigo que se presenta al descubierto, sino al que no quiere nos quiere perjudicar con capa de amigo. Esa es la tercera fábula que les quería leer. Vamos a pasar a un libro didáctico, un libro que muy probablemente les va a ser llamativo, que son Los secretos de la abuela. Aquí dice que bueno, es una guía práctica para aprender lo básico de la vida, sobre cocinar, hacer fiestas, amar, arreglar ropa, cuidar tus plantas, ahorrar, solucionar problemas caseros, sanar y más. Voy a escoger uno de manera aleatoria. Ya posteriormente, si quieren, se los puedo facilitar en PDF para que lo puedan tener. Si es que les llamara la atención este tipo de textos que son de alguna forma didácticos, porque tienen la finalidad de que aprendas a realizar algo. A ver, uno aleatorio. Obtén un brillo natural. Que trata de cómo debes de hacerte un facial. Nos ponen... Bueno, empiezo a leer tal cual. Aprovecha lo que tienes y procura ser feliz contigo misma. No trates de ser lo que no eres. Beatriz Neidorf. ¿Cómo hacerte un facial? Paso número 1. Coloca una tetera en la estufa. Mete en una jarra entre 4 y 6 bolsas de té verde y agrega al agua hirviendo en ella. Deja reposar durante algunos minutos y mete la jarra en el refrigerador para que se enfríe. Paso número 2. Retírate el cabello de la cara utilizando una banda o detenerlo con una liga. O si de plano no tienes otra cosa, ponte un suéter de cuello alto cubriéndote el cabello. Paso número 3. Lava tu cara con jabón limpiador y agua al tiempo. Date golpecitos para secarte con una toalla limpia. Paso 4. Aplícate una mascarilla hecha en casa y espera 20 minutos. ¿Algunas ideas? Para piel grasosa, mezcla 2 claras y una yema. Aplícalo en tu cara con una brocha y deja secar. Para piel seca, mezcla un chorrito de miel con unas gotas de jugo de limón. Y con eso masajea tu cara con las yemas de tus dedos. Para piel escamosa, mezcla una taza de avena con agua y yogur natural para hacer una pasta, aplícala en tu cara y frota suavemente. Para cualquier tipo de piel, pela y rebana medio pepino, agrega una cucharada de yogur natural, haz un puré y date masaje con él en la cara. Paso 5. Enjuaga tu cara usando el tónico frío de que hiciste antes. Paso 6. Aplica humectante, revisa tu piel renovada y radiante y lleva contigo la sensación de que te ves estupenda durante todo el día. Nos dan al final 2 excelentes consejos. Dice: date un masaje facial mientras aplicas cada mascarilla para limpiar tu piel. Mueve las yemas de tus dedos en movimientos circulares, empezando en el centro de la barbilla hacia los lados de la mandíbula. Entonces mueve hacia el centro de la frente y hacia afuera. Termina alrededor de tus ojos y a lo largo de la nariz. El consejo 2 es que no tienes bolsas de té verde. Intenta con manzanilla. Ninguna de las dos, entonces usa solamente agua al tiempo para enjuagar. De todas formas, se siente genial. Y bueno, aquí tenemos un consejo de la abuela para poder hacernos una limpieza de la cara, una limpieza facial. A todo esto, dejen en los comentarios qué tratamiento podrías recomendar tú para tener una piel
este, pues, suave, tersa, o qué es lo que tú sigues. Para finalizar el día de hoy les voy a leer el poema del matricida. El matricida, o qué es un matricida, alguien que mata a su madre. Ese es el término que se emplea para designar a este tipo de asesinos. Entonces un matricida es la persona que mata a su madre. El poema se llama El matricida. Entonces ya hay un spoiler de qué va a tratar el poema, de alguien que mató a su madre. El poema lo escribe Efraín a la triste Nava. Lo voy a tratar nada más de ir leyendo, aunque posteriormente en el tercer parcial les voy a explicar un poquito de cómo hay que ir haciendo un poco de interpretación al momento de declamar o un poema. Pero bueno, no me enrollo más y ya paso a la parte del poema. El matricida. Sobre el banquillo gris del acusado se encuentra un hombre de mirar perdido, y de ver su semblante entristecido, el corazón se siente apesarado. Hundida entre las manos la cabeza y sumido en el mar de sus sollozos, ante la ley brutal y los curiosos que mofándose están de su tristeza. Grave y sereno el juez frunció el ceño, impasible se encuentra en el estrado. Sin embargo, en la faz del magistrado se adivina un pesar jamás domeño. El turno es del fiscal, con voz de trueno, ante la turba hostil de odio cegada, lanza su acusación de hiel cargada, cual lanza la serpiente su veneno. Ahí lo tenéis, señores, es la bestia, el hombre sin entrañas, el ladino, el ser más despreciable, el asesino, que priva de la vida sin molestia. Es un chacal, malvado y truculento, un ente sin piedad, un matricida, quien con sus garras arrancó la vida de la mujer que le brindó el sustento, de la mujer que lo veló de niño, de la mujer que lo forjó en su sangre, de esa mujer que, como toda madre, le arrulló alguna vez en su corpiño. ¿Y cómo le pagó? ¡Qué cruel delito! ¡Qué injusticia sin par! ¡Qué cobardía! Arrancarle la vida de forma impía. Señores, este ser es un maldito. Es un chacal, y al condenarlo en suerte, que se cumpla la ley en su persona, y si Dios su pecado le perdona, que la justicia le condene a muerte. Cayó el fiscal. La turba enardecida, con rugido feroz, gritó al momento: ¡muera! ¡Muera! Pero antes al tormento. ¡Que muera el indeseable matricida! Habla por fin el juez desde su estrado, imponiendo silencio al ruido hecho, y dice: todo ser tiene derecho, que hable sobre el asunto el acusado. Anegados los ojos por el llanto, la faz ajada, hirsuta la cabeza, jamás he visto tan fatal tristeza, jamás he visto sufrimiento tanto. Yo soy el asesino, la he matado, y lo juro ante Dios, no me arrepiento. Si por ello me aplican cruel tormento, por su dicha lo doy por bien empleado. Mas mienten los que dicen que con saña a mi madre maté. Miente la plebe. Yo la maté sin el dolor más leve, la maté con amor, y así no daña. La maté con ternura, suavemente. Se extinguió su existencia tormentosa, cual leve palpitar de mariposa, y abandonó la vida, dulcemente. Dulcemente murió, cuánto la quise. Difícil es medir lo que es cariño. Maté a quien me arrulló cuando era niño, sin embargo es amor porque lo hice. ¿Cuántos de los hipócritas humanos a quien yo supliqué pidiendo ayuda, hoy me escarnecen con terrible duda y todavía pretenden ser cristianos? ¿Cómo sufrió mi madre, pobrecita, con atroces dolores en el pecho, implorándole a Dios desde su lecho, sufriendo aquella enfermedad maldita? Jamás he de olvidar aquella noche
en que gritando de dolor me dijo: mátame, por piedad, mátame, hijo, y no esperes de mi alma ni un reproche. Yo bendigo tu mano, hijo de mi alma, mátame ya, y dame sepultura. Yo bien sé que mi mal no tiene cura, mátame por piedad, dame la calma. Y ese grito salvaje y lastimero, que anhelaba la muerte suplicante, taladraba mi alma cada instante. Mátame, hijo. Dios mío, ¿por qué no muero? Y se ofuscó la luz de mi conciencia, y dejé de ser hijo, fui verdugo, y le arranqué del sufrimiento el yugo. Yo le quité, señores, la existencia. Lo demás ya lo saben. ¡Qué tortura! Ya no soporto el dolor, el peso, y aquí me encuentro ante vosotros preso, y es mi única pasión la sepultura. Mas no es la ley quien deberá de juzgarme, aunque si soy culpable de eutanasia, no se van a reír de mi desgracia. No lo harán, porque yo voy a matarme. Una daga sacó de la cintura, que en el pecho clavóse con violencia. Al cielo suplicó: Señor, clemencia, y se borró en su rostro la amargura. Y así termina la existencia agita de un hombre que de amor es matricida y deja en los anales de la vida una historia de amor con sangre escrita. Y bueno, ahí tenemos un poema de Alatriste Nava, Efraín Alatriste Nava, el matricida. Más adelante les voy a explicar sobre el proyecto que tenemos planeado para el tercer parcial. Espero que el día de hoy hayan disfrutado la clase. Les presenté básicamente 3 géneros literarios diferentes. Posteriormente les voy a presentar otros. Y bueno, no dejen de ir a Edmodo porque ahí hay una actividad, repito, que tienen que consultar. Fue un gusto estar con ustedes. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.